Bien, bueno, pues buenas tardes, noches o días, o donde os pille, a los que veáis ahora en directo o los que veáis en un futuro esta grabación. Nos encontramos por segunda vez aquí, los tres maestros que decidimos empezar un camino juntos, de los muchos que hay, para poder difundir un poco lo que es el curso Milagros. Y a mí me toca, yo soy José María Cruz, y bueno, pues voy a hablaros un poco lo que es ¿qué es un curso Milagros? Un curso Milagros es un libro canalizado por Helen Schulman, una eh, psicóloga de Estados Unidos, que lo recibió y bueno, pues quien canaliza el libro, ella dice que es Jesús, ella la escriba, y es Jesús la que conocimos, que estuvo por Israel, el que le dicta todo el curso entero. Es un método de aprendizaje y se considera que es un método no dualista. No dualista, ¿por qué? Porque en realidad lo que dice el curso que más nos enseña es metafísica pura, pero muy actualizada. En realidad todo lo que hay en el mundo exterior es una proyección de nuestro mundo interior. Es decir, que lo único que ocurre es lo que está ocurriendo dentro. Por lo tanto, por eso se considera una escuela no dualista, porque en realidad el mundo de fuera no interviene para nada. El curso está escrito de una forma circular, de tal forma que no va dejando los conceptos y los va complicando cada vez más, aunque en principio sí los complica, pero es una forma circular. Suelta una serie de conceptos y vuelve siempre dando la vuelta como si fuera una espiral para llegar hasta arriba. Otra vez solo oímos conceptos. Y marca una cosa muy importante, que este mundo en realidad eh, la mente es solamente una mente una, estamos todos unidos, la mente de nuestro creador, el Padre, que todos somos único hijo, el Hijo de Dios, somos uno que tengamos distintas formas en este mundo de la forma, que eso no existe, y dice que en realidad lo que intenta el curso es enseñarnos a corregir nuestra mente de creencia en la separación, porque todo se reduce a que nos creemos que nos hemos separado de Dios, y bueno, ese es el gran error que tenemos en este mundo en el que vivimos, y es lo que pretende corregir el curso. Y para eso determina que en la mente de esta separación hay dos tipos de mentes, mente correcta y mente errada. La mente errada es la mente del ego, que es el que nos rige en este mundo de la forma, y la mente recta es la mente que ha corregido la percepción, que ha corregido ese sentido de culpa que nos dice el ego, porque nos consideramos culpables porque nos hemos separado de Dios. Y esa culpabilidad es la que nos hace tener pecados, conflictos, es decir, toda una serie de lo que vemos en este mundo de la forma, que voy a citar a un maestro como es precisamente, bueno, ahora os lo diré. Bueno, que dice claramente que en este mundo no existen conflictos ni existen problemas. Sergi Torres, que se me olvidaba. Y dice claramente, dice, toda nuestra vida nos hemos entrenado y nos han enseñado a cómo poder resolver los conflictos que tenemos en esta tierra. Y cuando nos demos cuenta que el conflicto no existe y el problema tampoco, pues ¿qué vamos a hacer con nuestra vida? Porque ya no tenemos a qué dedicarnos. Me llamó mucho la atención, tienes razón. Bueno, pues a esta mente de la separación hay que unirle la mente uno, que es la mente de lo que es la comunicación, la mente divina en realidad. Y bueno, y todo el curso, que está dividido en varias partes: una parte teórica con 31 lecciones, una parte práctica con 365 ejercicios, un manual para el maestro, una aclaración de términos y un suplemento que es el canto de oración y la psicoterapia. Es un curso totalmente práctico, porque no es un curso que se dedica a dar más teoría metafísica y más explicación. De hecho, no es una teología nueva, no es una religión nueva, es una experiencia nueva, pero esa experiencia se adquiere solamente con lo que es la práctica. Y para eso son las 365 lecciones. Hacer el curso la teoría sin hacer la práctica, porque es un curso eminentemente práctico. Eso es lo más importante. Y yo creo que con esto, que es una breve descripción de lo que es el curso en realidad, que lo que pretende, pues quizás vamos al principio de él, que dice claramente que nada real puede ser amenazado, nadie real existe, y en eso radica la paz de Dios. Es decir, nada real, que es la verdad, nuestro propio ser, nuestra propia esencia, somos igual que el Padre, puede ser amenazado.
Y nada irreal existe porque no existe nada de este mundo. Es una ilusión de nuestra percepción y nuestra proyección del interior. Y bueno, pues con esto, un breve apunte, que es un breve apunte nada más, le doy el paso a Juan Jesús para que nos hable de dónde encuentran las enseñanzas del curso de milagros que podemos tocar para empezar. Adelante, Juan Jesús. Gracias, José María. Yo un ratito voy a compartir pantalla porque, bueno, un problema que se plantea eso, cualquier persona que quiera comenzar a estudiar este hermoso tocho, es que, bueno, primero que no está configurado como un libro donde se comienza la primera página y se acaba hasta la última, sino que hay varios libros, como por ejemplo el sentido la Biblia, por ejemplo, que tiene su Antiguo Testamento, su Nuevo Testamento, y en cada uno de ellos hay una serie de libros, ¿no? Pues el curso no tiene tanto como la Biblia, pero sí que tiene un texto, la parte más amplia, digamos, está la parte metafísica, el pensamiento que hay detrás de todo, la parte eminentemente práctica, la escuela, estas 365 lecciones, libro de ejercicio, y luego el manual para el maestro, ya más chiquitito, y los dos anexos que todavía son mucho más chiquititos de la psicoterapia y canto de la oración, ¿no? Y como bien decía José María, los temas van en espiral, o sea, te aparece un tema concreto, desaparece, pero luego hablando de otro tema vuelve a aparecer, se complementan. Que Kenneth Wapnick, uno de los grandes, obviamente podemos decir el editor del libro y uno de sus grandes maestros, estaba de compararlo con cómo se manejan los temas musicales en una sinfonía, donde se exponen, se desarrollan, se vuelven a responder, pero siempre de manera distinta, ¿no? Y entonces aquí uno se puede preguntar, bueno, vale, comienzo a estudiar esto, voy leyendo el texto, voy viendo las lecciones, y en un momento dado me lío. Me lío pues dice, bueno, pero yo a base que me proponen el ir leyendo, seguir adelante, más allá de que, y poco a poco voy, como mis neuronas se van haciendo a los diversos temas. ¿Hay algunos sitios del libro donde yo pudiese aclararme un poco, tener definiciones que me enseñen cómo se enseña un texto normal? Pues bueno, los voy a en unos pocos minutos mostrar que sí hay unos pocos lugares que nos pueden servir como de apoyo, tanto en el estudio como incluso cuando ya de alguna manera hemos leído todo el texto al menos una vez, hemos hecho el ejercicio y dice, bueno, si yo quisiera repasar de manera rápida concepto, ¿dónde puedo ir? Bueno, pues estos sitios nos pueden servir como esos puntos de apoyo, decir, y ahora para repasar, me tengo que leer todo el libro entero de golpe y decir, no, mira, pues puedes comenzar por repasar estas pocas cosas y luego, aunque es normal que quienes nos quedamos enganchados al curso, pues evidentemente es que lo terminamos leyendo una y otra vez, y otra vez, y siempre hay pasajes que dicen, sí, ¿había leído yo esto antes? Pero bueno, entonces voy a compartir pantallas, si todo va bien. Ok. Muy bien, pues entonces, mirad, la primera parte de repaso, evidentemente, está en lo que se conoce como el prefacio. El prefacio es la parte que precede al texto. Como ocurre en muchos libros, donde el autor hace primero todo el contenido y cuando acaba escribe el prólogo o el prefacio, la parte inicial, eso mismo ocurrió con un curso de milagro. De hecho, el curso estuvo ya en la calle, que al principio curiosamente no era un libro, eran tres libros. Estaba el texto por un lado, que era el libro gordo, el libro de ejercicio, casi tan gordo, pero no tanto, y el manual para el maestro, que era el librito, el fraquito de los tres, ¿no? Y cuando lleva un año en la calle, claro, que le llevaban cartas, consultas a Helen, a Kenneth Wapnick, a Bill Terford, y pidiendo aclaraciones, explicaciones, la gente a veces se perdía un poco. Y entonces ahí surgió esta posibilidad de hacer este prefacio, que tiene tres partes, como ven ahí en pantalla. Las dos primeras partes, el cómo se originó y el qué es lo único que hay en todo el libro donde la autora es Helen Schucman, ya sin ningún tipo de canalización o de dictado interno por parte de Jesús, ¿no? Mientras que la tercera parte, el qué postula, que
Una palabra que, bueno, curioso el término, probablemente tendríamos que decir qué es lo que dice, qué enseña, qué muestra. Es la parte que es también narrada de una manera a dictado de voz interna por parte de la figura simbólica de Jesús, ¿no? Este que postula son unas pocas páginas, de ellos son, ahí lo dice, son 13 párrafos, son los únicos párrafos no numerados, todo el libro, tanto el texto, el libro de ejercicio, manual para maestro, está numerado de una manera muy similar a como se hace en la Biblia, no solamente por capítulos, por secciones, sino luego por párrafos y por cada oración o frase, o sea, cada separación de punto a punto, o que lo que en la Biblia se conoce como un versículo, está marcado con un número, de forma que sirve como guía de referencia a la hora de indicar dónde se encuentra algo en el curso, pues se dice qué parte del libro, si es el texto, el libro de ejercicio, el manual para maestro, qué sección, qué párrafo y qué versículo u oración, ¿no? Pues esta es la única parte del curso que no está numerada, ni por versículos ni por párrafos, pero bueno, pero son estos 13. A ver. Bien, de esto... uy, aquí espera algo... Uy, creo que esto solo será un poco. Vale, vale, no está. Bueno, vale, no lo tengo aquí en pantalla, pero bueno, es lo bueno de repasar este que postula, que de alguna manera nos podemos dar, nos dice los temas principales, lo más esencial que hay que captar de todo el contenido metafísico del curso. Explicado de una manera breve, son 13 párrafos, nos explica desde las mismas ideas de lo que es el nivel de la realidad, lo que mencionaba antes José María, de nada real puede ser amenazado, lo que es el mundo de la percepción, lo que es la irrealidad, lo que es una fabricación. Dicho siempre esto es lenguaje metafórico, lenguaje mítico, nunca es lenguaje literal, la fabricación de un mundo físico por una mente dividida que sueña con esta separación, que es lo que, por lo que estamos aquí. Cuando se dice nadie real existe, todos lo decimos muy contentos, hasta de repente se nos pasa por la cabeza, oye, ¿eso me incluye? Y resulta pues que de repente nos incluye, ¿no? Entonces el curso se pone un poco más, dice, uy, que estoy estudiando, que estoy aprendiendo. Y eso, y nos va comentando diversos aspectos, sobre todo, digamos, cómo hace la parte práctica la enseñanza el curso. Se basa sobre todo, que eso se menciona mucho en este prefacio, este que postula, nos habla mucho de la relación especial y la relación santa. La relación especial es todas las relaciones que tenemos aquí. Son relaciones que se basan primero en el concepto de separación y de que utilizamos siempre el otro, tanto para poner en el otro las cosas lo que son las culpas y todo aquello que no nos agrada, lo proyectamos para verlo fuera de nosotros. Pero también el otro es quien nos va a suplir el sentido de carencia que cada cual percibimos aquí, porque evidentemente de ser parte de Dios a ser un cuerpo limitado en el tiempo, en las capacidades, en el dolor, en la enfermedad, evidentemente, ¿quién aquí es imposible no sentirse necesitado? Y utilizamos las demás personas para cubrir esta parte de carencia, ¿no? Y el curso nos propone convertir esto en relaciones santas, en relaciones donde lo importante del otro no es el obtener, el cubrir nuestras necesidades o que sea el victimario de quien proyectemos nuestras culpas, sino la persona que nos muestre esto como una especie de espejo de nosotros y pongamos en práctica el proceso del perdón, que es uno de los temas clave fundamentales del curso, ¿no? Y bueno, entonces este que postula es una parte ideal para un momento dado cuando estemos perdidos, o estemos, que sé yo, nos hayamos visto 1000 vídeos de los 1000 maestros que ahora hay por internet, por ahí, y ya no sepamos ya el curso que de Monte dice, pero mira, no, a ver, pues vuelve aquí, vuelve a estos 13 párrafos, simplifica las ideas, porque esto es lo esencial, son como la perla del curso en sí, ¿no? Luego, hay, entre el libro de ejercicio, hay dos partes.
de la lección de la 1 a la 120 y de la 121 a la 360, la segunda, tiene una estructura, esta última, de la segunda parte, muy curiosa, donde hay 14 lecturas que agrupan de 10 en 10 lecciones. O sea, cada lectura hay un grupo de 10 lecciones. Y también son de los pocos sitios donde podemos ver temas concretos que de alguna manera, aparte, están sujetos a 5 párrafos, o sea, casi todos en el libro ocupan una hoja, una cara, y es como un resumen, una exposición de temas que el curso se consideran fundamentales. Luego las lecciones pueden tener referencias a ese tema. No siempre las lecciones de la segunda parte son lecciones muy breves, casi con un pequeño párrafo de comentario y una especie, digamos, como de oración interna. Pero una parte que al inicio puede pasar muy desapercibida, porque está metido ahí como dentro de la parte del libro de ejercicio. Hay que llegar a esa lección 221 para encontrarte con el primero. Y bueno, pero a mí me gusta llamar la atención, sobre todo a los jóvenes, que incluso antes de que uno haga todo el libro de ejercicio, es posible ir a ver estas lecturas. Pues son como resúmenes muy, aparte, ya el lenguaje del curso se va poniendo cada vez más hermoso, más bonito, según avanza, ¿no? Y estos 14 puntos ya es un lenguaje que es tanto combinación de poesía, de profundidad, tanto sea espiritual o mental, son puntos muy hermosos y nos aclaran ciertos aspectos del curso, incluso donde se puede ver cómo dentro de que parecen que son muchas cosas, tanto el perdón, la salvación, el segundo advenimiento, el mundo real, incluso la creación, el milagro, el curso nos está hablando de lo mismo. Solo que pasa es que necesitamos que nos lo explique con distintos nombres para que a base de verlo de distintos puntos de vista entendamos la simplicidad que al final se ve en el curso, ¿no? Entonces, todo eso son estas 14 lecturas. Me gusta recomendarlas mucho. Incluso aunque no se haya hecho el libro de ejercicio, uno puede ir ahí a hacer esta lectura, ¿no? Y dice, ay, como no llega a la lección 21 no puedo leer esto. No, para nada. El curso no tiene este tipo, estas restricciones ni estas normativas ninguna, ¿no? Y así que quienes no se les no se hayan percatado de que están estas 14 paginitas metidos ahí medio escondidas en esta segunda parte libro de ejercicio, llamarles la atención porque son realmente muy hermosas y una manera de ir directamente a entender, comprender los conceptos de estos temas. Luego, dentro de los dos anexos, el anexo al canto de la oración, que sería el último libro, que ya aquí el lenguaje ya es de una belleza absoluta, tiene 3 capítulos que de alguna manera también repasan y cierran 3 conceptos claves dentro de todo el curso, como es la oración, de la cual curiosamente dentro del texto y del libro de ejercicio se habla muy poco. Por eso, digamos, y sobre todo, digamos, se veía que en los inicios de difusión del curso el concepto de oración se pervertía mucho o se mezclaba con la tradición ya cristiana, católica previa, y como que hacía falta una aclaración de qué se entiende por la oración dentro del curso, digamos, dentro de lo que sería la realidad en el cielo. Me explicaba un concepto muy importante en el curso, que es el nivel de escaleras, de que tenemos niveles, escalones, que aunque aquí se aplica la oración, luego es evidente que podemos ultrapolarlo a muchos otros temas en el curso. El perdón, prácticamente eso. Hay maestros que mencionan que el curso bien se podría haber llamado un curso de perdón, y luego vemos que el perdón y el milagro prácticamente son lo mismo, y la curación. Pero este otro anexo es muy chiquitito, son unas muy pocas páginas en total, donde aparte de la belleza del lenguaje, pues también de alguna manera resumen todo el libro. Y también cerrando el manual para el maestro, el tercer libro, el más chiquitito, viene también como algo que parece medio separado, independiente, que es esto de la aclaración de términos, donde son también 6 pequeños capítulos donde curiosamente utiliza términos combinándolos de 2 en 2.
mente con espíritu, ego con milagro, perdón con la faz de Cristo, percepción verdadera del conocimiento, Jesús con Cristo, y el último ya dedicado solamente al Espíritu Santo. De otra manera de ir a ver directamente cómo define o cómo entiende el curso estos temas. Y bueno, por mi parte eso, mostrar que hay estos pocos lugares donde podemos de alguna manera ir a ver de una manera directa, aclarar, definir, tratar de entender ciertos términos, más allá de lo que es la lectura completa del texto o todo lo que hay en medio de las 365 lecciones. Sí. Ya se debe compartir pantalla. Muy bien. Y le cedo la palabra a José Antonio. Bueno, buenas tardes. Pues ya habéis visto, vamos a decir en esbozo, porque evidentemente lo que estamos intentando es una aproximación para sobre todo personas que a lo mejor no hayan tenido todavía un contacto firme con el curso, pues de qué parte se compone, qué es lo que podemos encontrar en esas partes y ahora un poco decir, bueno, ¿y cómo lo hago? Yo ya puede ser que me haya alguien hablado de él o he podido escuchar un vídeo, alguien me ha regalado el libro y de repente, pero yo esto no sé cómo hacerlo, cómo abordar esta empresa, porque se puede decir que es una gran tarea el meternos en el curso y ver cómo poder hacerlo, ¿no? Eh, hay, digamos que el curso en sí mismo no determina cuál es la forma ideal, ni tampoco el cómo hacerlo ideal, ni qué partes son las que hay que leer de una manera sistemática o no para seguir un trazado correcto. Y lo que yo creo que ya desde el principio empieza un poco a ofrecernos que seamos capaces de abrirnos y dejarnos guiar que en un momento dado el camino se irá desplegando delante de nosotros y que no tendremos otra cosa más que seguir lo que vamos a llamarle, en este caso, la inspiración o la intuición que a través del espíritu nos pueda llegar. Eh, el que empecemos a leer el libro de alguna manera por nuestra cuenta puede ser un proceso habitual y lógico. También el seguir tantas y tantas que hoy día exposiciones de maestros en Internet que lo hacen de cada uno de una manera, abordando de una forma u otra las diferentes partes. Entonces, todo esto son los apoyos que en un momento dado, para no encontrarnos tan solo delante de un libro de ese calado, pues para que nos podamos un poco empezar a entender de qué va. Pero tarde o temprano, aunque estemos siguiendo a otros maestros, aunque ya hayamos leído algunas partes del libro, llega un momento que se precisa una especie, digamos, de inmersión. Yo diría como que del momento en el que ya nos lanzamos realmente a que el libro ya forme parte de nosotros, ¿no? Es decir, ya no es solamente ir picoteando, sino darle a nuestro trabajo, en este sentido, a nuestra dedicación, una cierta estructura. Con esto, él vendría a decir, ¿y qué hacemos primero? El libro empieza con un libro de texto, luego tenemos el libro de ejercicios y la clarificación de términos, que fueron los 3 primeros volúmenes que se publicaron. Y luego aparecieron el anexo con la psicoterapia y el canto de oración, como bien explicaba Juan Jesús hace un momento. Diríamos que no hay, que podríamos seguir ese orden, pero por otro lado, mucha gente empieza directamente con los ejercicios. Los ejercicios es un libro que de alguna manera va a poner en práctica aquello que está descrito en el texto, pero que no necesariamente hay que haber pasado por el texto para poder entenderlo, sino que prácticamente lo que hace es que te introduce luego y te anima a que puedas entrar a profundizar en el texto de una manera más convincente, ¿no? Entonces el ejercicio es de alguna manera una pequeña introducción a la práctica que el propio curso plantea, dado que, como bien decía también José María, el curso es un tratado eminentemente práctico. No se trata de adquirir una información, compilarla en nuestra mente y que ahí quede, sino que lo que nos compromete diariamente a través de las lecciones es a que lo pongamos en práctica, ¿no? Pero hay una parte, y lo digo porque a mí me ocurrió eso, y como cada uno puede contar en este caso cómo le fue, a mí lo que realmente me acercó al curso y me permitió empezar a entenderlo fue el manual para el maestro. Esto que parecería casi como un poco la descripción de lo que el propio curso propone una vez
que lo has realizado puedes considerarte maestro de Dios, pues diría, bueno, pues esto lo dejo para el final. Bueno, pues sin embargo, empezar por ahí puede aclarar muchísimo, una parte que está expresada en una serie de capítulos que nos van a ir haciendo un recorrido por cómo es el maestro de Dios, qué se espera de él, cuál es, digamos, la forma y la manera en que puede ayudar y colaborar para que otros puedan también seguir en el aprendizaje y en el avance con el curso, con lo cual, bueno, pues es bastante más digerible al principio el texto, todo el mundo lo comenta, sobre todo los primeros 4 o 5 capítulos, por la razón que sea y algunas interpretaciones de por qué eso fue así, es de una densidad y de una textura que a veces es difícil de enganchar, ¿no? Y sin embargo el manual para el maestro está con una claridad y una sencillez que se entiende todo perfectamente. Entonces, luego hacer el libro de ejercicios a la vez que la lectura del texto parecería lo más coherente, parecería casi como de pura lógica ir llevándolos a la par, pero eso va a depender del tiempo, de la disposición y lo que cada uno pueda hacer. Entonces, en principio, ya tenemos o sea, a nuestra mano tenemos el propio material en sí mismo y luego tenemos la guía. ¿De quién nos podemos guiar? Bueno, normalmente, evidentemente, sería de un maestro. ¿Y quién es un maestro de Dios? El maestro de Dios es aquel que ha seguido, como dice el curso, por lo menos el libro de ejercicio una vez durante un año, 365 días, y tiene ya un conocimiento, vamos a decir, por lo menos somero del texto completo para poder de alguna manera tener la base de todos los términos, todos los temas y todo lo que trata, ¿no? A partir de ahí, ya el propio libro dice que maestro de Dios es aquel que quiere ser. Con lo cual, a partir de ahí, cada uno tendría que ver también de qué manera y de qué forma puede llevar a cabo esa labor de enseñar lo que quiere aprender. Esto es lo que el curso también nos explica y que es muy ilustrativo. Si vamos a ser capaces de entenderlo, comprenderlo y aplicárnoslo en la medida en que seamos capaces también de transmitirlo y por lo tanto en este proceso de enseñar y aprender se reduce todo el circuito que hay entre alumno o aprendiz o estudiante y maestro, que al final el propio curso dice se convierten en lo contrario. El maestro pasa a ser el alumno y el alumno el maestro del mismo, ¿no? Así que bueno, cada uno en un momento dado puede hacer su búsqueda, puede hacer de alguna manera su camino y os puedo decir que no hay una sola forma, no solo de hacerlo una vez, sino de hacerlo la siguiente y la siguiente. Porque raro sería que uno con una sola lectura del libro de texto y con un año de ejercicio haya incorporado y haya vivenciado y experimentado todo lo que el curso nos quiere proponer desde el principio de cambiar un sistema de pensamiento por otro, entender lo que es el perdón y lo que claramente ya hemos ido viendo, el milagro, todo esto, no es tan fácil. Y lo sabemos, los que ya llevamos un tiempo, con tal de haber transitado ya un año o dos por encima del curso, te das cuenta que es cada vez que vuelves a él, empiezas a ver otro perfil, otra arista que antes no habías visto, algo que en un momento dado parecía que lo tenías clarísimo, se complica todo y viceversa, que algo que no entendías de alguna manera se despliega delante de ti con una claridad tremenda. Por lo tanto, esto ya luego es, ya cada uno seguirá y tendrá, digamos, pues su proceso de aprendizaje y de práctica con el libro, pues que pueda, que le venga bien. Y bueno, para esto como más o menos un poco sería el decir el cómo lo hago y con quién lo hago, pues nuestra recomendación, en este caso por lo menos la mía, es que al final siempre va a ser mejor, por lo menos de la manera que sea, el cómo vincularte a un maestro. Hay mil formas, por lo tanto no vamos a entrar ahí porque yo creo que daría un poco igual, pero siempre tener a alguien que pueda ser un referente para preguntarle, para que te guíe un poco, para que pues como todo tutor o mecenas de una acción, pues que te pueda facilitar, sobre todo al principio, un poco esa labor, ¿no? Entonces, el apoyarnos en alguien que ya lleva un poco de recorrido en ese sentido, que simplemente dice el curso no es mejor ni peor que tú, simplemente que lleva unos cuantos pasitos por delante, pues es yo creo que muy interesante y ayudarnos de eso nos va a facilitar el poder adentrarnos y resolver a veces
dificultades que se ponen ahí muy serias y muy gordas y que a más de uno le ha hecho tener que dejar o durante un tiempo o casi tirar el libro por la ventana, que más de uno lo cuenta como una anécdota, ¿no? Hay un momento que ya no entienden nada y si yo no puedo con esto, pues ala, y me deshago de ello de forma abrupta. Y bueno, como para completar esto, podríamos decir que hay una fase más o un proceso más que es ayudarnos de otros libros. Es decir, tenemos el libro ya lo conocemos, sabemos de qué está compuesto, más o menos entendemos cómo tenemos que adentrarnos en él, pero y la experiencia y lo que ya otros han pasado y que además han tenido la buena voluntad de transmitirlo y escribirlo para que bueno, pues pueda ser del común de todo aquel que se acerque al curso, pues esto no hay que desdeñarlo y ya hay una serie de autores y de libros muy interesantes de cara a empezar un poco a atisbar y ver un poco de la mano de esos maestros y autores, pues cómo es el curso y qué nos propone. Para ello hay uno que yo recomiendo siempre de entrada, que es el libro de Alan Cohen, Un curso de milagros fácil. Ese es el título, es muy sencillito. Alan Cohen, Un curso de milagros fácil. Es una síntesis muy clara, muy sencilla, no es nada gordo, es un librito que se puede leer con bastante facilidad y nos da una visión y un recorrido rápido por lo que es el curso, lo que propone y el cómo cada uno, y en este caso él cuenta también su propia experiencia, pues ha entrado en el curso y cómo ha podido ir salvando pues aquellas dificultades y lo que estamos comentando como problemas que al principio se suscitan, ¿no? Luego hay otro autor que es un gran divulgador del curso y además de una manera muy amena, muy simpática, con mucho sentido del humor, que es Gary Renard, que mucha gente ya lo conoce, y que tiene sobre todo tiene varios libros, pero tiene uno que se llama La desaparición del universo, que viene a hacer como una introducción y un desarrollo de todo el curso de una manera sencilla, amena, y además de la mano de dos seres que le apoyan en este proceso y que para empezar a conocer lo que es el curso lo hace de una manera sencillísima y muy afable. También lo recomiendo. Y luego, bueno, pues hay algunos libros, hay el libro de Rosa María Wing, El aprendiz impecable, que es un librito muy pequeño también y muy recomendable, aunque creo que en este momento no se encuentra editado, pero también para aquel que se quiera acercar de una manera amable y sencilla, es muy favorable. Y luego ya por último deciros que hay cantidad de autores que han mamado, vamos a decir, que han extraído todo lo que en este momento están transmitiendo del curso de milagros, y de esto de hace ya muchísimo tiempo. Y tenemos autores como Deepak Chopra, Dyer, como Hopkins, Paul Ferrini, Marianne Williamson, el propio Eckhart Tolle, con El poder de la hora, está extraído y es una base fundamental del concepto del vivir el ahora, el presente del curso, y una infinidad. Simplemente que aquel que tiene interés y le apetece un poco explorar, que sepa que va a encontrar, ya diríamos que no decenas, sino cientos de referentes en ese sentido de libros y de autores que ya pues han iniciado este camino y que nos pueden alumbrar y que de hecho, en mi caso mismo lo puedo decir, así lo han hecho y ha sido muy interesante y provechoso para poder tener esa idea que nos vamos haciendo, nos vamos construyendo cada uno con el curso de cómo es y cómo abordarlo, ¿no? Y bueno, pues yo creo que con esto tenemos un poco el repaso y la idea de que podemos hacerlo, que no es tan complicado, aunque tenga sus dificultades, y que siempre vamos a encontrar la mano y el aliento de alguien que nos acompañe en ese proceso, pues en el tiempo que sea, en la fase que sea y de la manera que sea. Y con esa seguridad yo creo que también estamos más tranquilos a la hora de abordar esto, que no es fácil. Así que bueno, si eso paso ya a la palabra, que tenía todavía algún punto que desarrollar, pues no sé si es Juan Jesús, que nos quiere hablar también de los mitos, ¿no?, que hay sobre el curso y esas ideas que circulan por ahí, a ver si él nos puede de alguna manera aclarar algunas de estas cuestiones que a veces crean
crean ya ideas prefijadas y conceptos que luego a lo mejor no son tan ciertos y que a veces paran también que mucha gente se acerque con tranquilidad, sin miedo al curso, ¿no? Ok, el tema de mitos voy a ser muy breve porque creo que se merece una Ha sido una tertulia sesión en aparte, ¿no? particular y posiblemente hasta más de una. Pero ya que estamos, digamos, en cómo comenzar a estudiar, obviamente un mito primero básico. ¿Necesito un maestro? ¿Necesito un grupo? No. En los inicios, no. O sea, la definición básica de qué es un curso de milagros que es un libro. O sea, la gente de que hagas algo dice, no, no, mira, vaya usted a una librería y cómprelo. Y ya está, es un libro. No sé si ahora con la cámara se me va a difuminar. Pero eso. Y que se define como un libro de estudio personal. O sea, algo que tú tienes que hacer. Tanto la parte de lectura de conceptos como la parte práctica. Entonces, primer mito, no es necesario grupo, no es necesario maestro. Conveniente, pues cada cual tiene que sentirlo, en qué momento le conviene buscarse un maestro. ¿Qué ocurre hoy en día? Que a lo mejor hace décadas, sí es verdad, que si no tenías una persona física a quien recurrir, cercana, era complicado, pero ahora internet, maestros por YouTube, así te lo cuentas por Instagram, libros, José Antonio ha mencionado 3, pero incluso hay hasta editoriales especializadas en el mundo hispano. Conocemos el grano de mostaza, pero no es la única editorial que publica con frecuencia obras de autores que abran directamente o alrededor de un curso de milagros. O sea, las posibilidades son muchas y maestros que ofrecen ya formaciones no solamente en presencial, sino a través de canales como Zoom o cualquier otro medio telemático, también cada vez se difunden más, ¿no? Entonces, cada cual tiene que sentirlo, pero el único mito que sí me gustaría romper es que nadie puede hacer el trabajo del curso por ti. Nadie. O sea, al final es un proceso de entrenamiento mental. Y hasta Jesús en el libro te dice que Él no puede hacer ese trabajo por ti. Lo tienes que hacer tú. Pero al trabajo de perdón. El trabajo de estar dispuesta a cambiar nuestras percepciones, nuestra mentalidad, es una cosa totalmente personal. Y esto no hay ni el mejor maestro ni máster del mundo que lo pueda hacerte. No. Entonces, el primer mito es que, aunque puede estar muy bien formar parte de un grupo, ya sea virtual, ya sea presencial, el trabajo es personal. Es de las cosas que nos confunde el curso. Al final, todos somos una misma afiliación, pero al mismo tiempo la salvación depende únicamente de ti. Y la salvación se produce en la mente de cada uno. Bueno, esto es un punto atrás, porque no es el cerebro, nunca. El curso donde se dice mente no está hablando de nuestro cerebro, jamás. Pero bueno, el mito que más me gustaría mencionar hoy es respecto a cómo empezar. Después de eso, después que lo decía José Antonio, se puede empezar de distintos, el manual para maestro, el texto. En un momento dado sí que hay que terminar uniendo las dos cosas, a la parte de concepto y la parte del curso, tienen que terminar coexistiendo. O sea, cuando en las introducciones al libro de ejercicio te dice que sin la comprensión que aporta el texto, hay un momento dado que el libro de ejercicio no lo vas a poder hacer cabalmente. Harás parte, pero en un momento dado que necesitas también entender qué hay detrás, porque esa parte, el libro de ejercicio no se va a ocupar de ella, aunque como todo en el curso, nunca las cosas no son siempre formalmente radicales. Es decir, es verdad que eso va a partir de la lección 51, enriquece mucho los conceptos del curso, se enriquecen los textos de las lecciones y hay temas que realmente se entienden en el texto y en fragmentos de lecciones, con lo cual al final todo el curso, eso todo aparece, sale y es necesario lo uno y lo otro y luego y el manual del maestro que todavía en formato de preguntas aclara y puntualiza más cosas, que todavía se puntualizan más en los dos anexos, ¿no? Entonces, y de momento, Vito, yo me voy a quedar ahí para dejar eso, pero eso, lo que quiero recalcar,
es un trabajo personal e individual. Y esto no se puede obviar, no se puede omitir. No hay grupo, no hay maestro que te vaya a quitar ese trabajo de transformación mental, o es un curso de entrenamiento mental. Aunque la definición lo utiliza para el libro de ejercicio, al final es aplicable a todo el curso de milagros. No es un texto religioso, por mucho que nos mencione Dios, Jesús, Espíritu Santo, Instante Santo y todas esas cosas. No es un texto religioso en sí, sobre todo llamamos un texto religioso el concepto de religión tradicional y mucho menos institucionalizada. Es un libro de experiencia y para entrenar nuestras mentes a un cambio de percepción y de mentalidad. Y así que le paso José María. Ya. Bueno, tenemos 2 presenciales. Si alguna de las 2 quiere alguna pregunta concreta hacer sobre este tema, pues levantáis la mano y os respondemos. Yo voy a hacer una especie de repasillo del cierre, simplemente hablando de lo de los libros, que me dio a mí por hacer una investigación con Google, aprovechando la inteligencia artificial para ver cómo estaba el tema. Y entre todos los idiomas que se ha publicado algo, habla de, entre autores y libros, habla de 500, más de 500, en todo el mundo, hablando de todos los idiomas que se ha publicado. Es decir, que eso lo reduce Google, habla de alemán, ruso, y bueno, habla de todos los idiomas. Pero hasta libros como en el Swahili se han publicado artículos también sobre el curso Milagros. Es decir, es una cosa que me llama la atención. Es decir, que si alguno quiere tocar otros temas con otros idiomas, pues hay más de 500, entre autores también, como decía Juan Antonio. Bueno, pues basándonos en lo que dice Juan Jesús de los maestros y la enseñanza y demás, bueno, pues que esto, se me había citar al principio, que por qué le llaman dualista, que no es no dualista puro esta la enseñanza. Porque, por ejemplo, en el Vedanta se habla también, dicen que no es dualista, pero sin embargo ellos tienen en cuenta que Dios interviene en el mundo exterior, en parte, con lo cual está condicionado. Entonces, no es un dualismo puro, no es el no dualismo puro. Este es el no dualista porque lo que es la verdad, Dios y demás, no interviene en el mundo de la forma. Y por eso se considera que es no dualista puro. Es la única enseñanza más moderna que ha pasado, porque hay otras enseñanzas también que están en el budismo que también interviene Dios en el tema. Bueno, luego te quiero decir que estamos los 3 a disposición de todo el que quiera conectar con nosotros por nuestros canales que ya están anunciados, los que nos conocen, ¿no? Cuando veáis el vídeo, los que lo veáis, estamos dispuestos para enseñaros, o bien en grupo o bien individualmente, lo que preguntas, y no solamente preguntas, sino enseñar el curso, pues como dice Juan Jesús, que no es necesario tener un maestro, pues el mejor maestro es el Espíritu Santo, como dice el mismo libro, pero estamos abiertos a ayudar, porque nuestra misión como maestros de Dios es ayudar a los demás hermanos, porque si le ayudas a ellos, la afiliación, que somos solo uno, nos ayudamos todos. Así que estamos abiertos para ello, para que nos contactéis al que quiera para poder enseñar el curso. Y bueno, pues tenemos previsto, veremos a ver después de cómo surja este vídeo, dentro de 2 semanas hacer otra conexión. Hablaríamos en principio de los maestros de Dios o de aquellos temas que vosotros propongáis. Así que, sin más, si vamos camino de la hora que habíamos quedado con Máximo, pues ofreceros a todos los que nos veáis después y a los que estáis, muchas gracias y una bendición de corazón de mi parte y simplemente os doy una bendición de Cristo. Por lo más importante es darnos cuenta que somos Cristo encarnado, aunque a alguno le choque cuando vean el vídeo. Gracias a todos. Gracias, José María. Gracias. Gracias, José María. Bueno, gracias, Juan Jesús, también. Y gracias, Angelines y Ángeles. Además, comparten, en este caso, nuestros ángeles. Tenemos 2 uno a cada lado. Compartimos ángeles. Y bueno, pues esperemos que haya sido... Perdón, no sé si será casualidad, pero os daos cuenta que Sí. una
acudido 2 ángeles, ¿eh? Hemos estado rodeados de ángeles. Creo que es algo significativo. Sí, sí, es significativo, sí, sí. Yo me he percatado de que hay muchos ángeles en el mundo del curso, ¿eh? Sí, Ya sí. conozco varias por ahí. De hecho, mi mujer, que se llama Amparo, pero de segundo nombre es de Los Ángeles, ¿eh? Y bueno, pues estamos todos aquí. Bueno, lo dicho, si hay alguien que a posteriori, aún después de ver las explicaciones que hemos estado hablando, como bien decía José María, si entiende que hay algo que nos quiera preguntar a través de los canales que ya han sido anunciados, pues puede contactar con cualquiera de nosotros y tendrá siempre a vuestra disposición pues nuestro granito de arena, lo que podamos compartir y podamos explicar sobre lo que se nos pregunta. Exacto, en los Perdón, comentarios del libro van a quedar la forma de contactar con cualquiera de los 3. ¿Qué decías, Angelines? sí, iba a decir justamente eso, que cómo hacer para volver, o sea, cómo vamos a recibir esta grabación y cómo ponerse en contacto con vosotros a alguien que quiera hacerlo. Bueno, al principio van a estar en mi canal de YouTube. Bueno, creo que los 3 el que tenga un canal así activo es Juan Jesús Doreste, un curso de milagros. Y en los comentarios del vídeo van a estar el enlace de los 3, de José María, de José Antonio y el mío. Muy bien. Lo difundiremos. Yo lo difundiré en mis redes también. Eso es. Angelines, yo lo difundiré también por nuestro chat y así lo tendrás. Y también, bueno, pues en su momento igual en Instagram y hay todos los medios que cada uno tenga para transmitir. Gracias. Ay, gracias. Ok. Pues chao, bendiciones. Bueno, Bendiciones. un milagro para todos.